Cuando nos encontramos en una posición donde ejercemos el rol de enseñar, en el ámbito eclesial podemos estar predicando, aconsejando, discipulando. Nuestra misión en realidad es hacer discípulos de Jesús, como lo dice el libro de Mateo 28, el 18 al 20. Pero si no tenemos claro cuál es el verdadero fin de lo que hacemos, los discípulos que haremos van a ser seguramente deficientes. Pablo nos presenta claramente cuál es ese fin en el libro de los Colosenses, capítulo 1, verso 29. Él obraba a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias de nosotros mismos, ni copias de nuestra filosofía ministerial o de nuestra iglesia. Anhelamos ver personas que se parezcan a Cristo. Tengamos siempre en cuenta que estamos haciendo discípulos de Jesús, no discípulos de nosotros. Una vez que tenemos eso establecido, vale la pena preguntarnos en qué consiste ser un discípulo de Jesús. Cuando leemos y escuchamos de discípulos en el Nuevo Testamento, entendemos que un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro. Se usaba en el contexto de los rabís, por ejemplo, quienes invitaban a alumnos a seguirlos a ellos y a aprender de ellos. En ese sentido, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Es un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de él. Voy a mencionar características de lo que es ser un discípulo. Por ejemplo, un discípulo cree en Jesús. Creemos que alguien entra a una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo. Esto debe ser seguido por el bautismo, ya que el bautismo es una señal o imagen pública de que alguien se identifica con Cristo. Por otro lado, un discípulo crece en Jesús. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra a un proceso de creer en Él. Uno nunca llega al punto donde avanza más allá de Jesús. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos empodera para vivir toda la vida cristiana. Como dice Pablo en Colosenses 2, 6 y 7, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, dice. El proceso de crecimiento de un cristiano es sumergirse totalmente en Cristo, depender de Él, sujetarse a Él y confiar solamente en Él. Es un proceso de crecimiento en intimidad, conociéndolo más y pasando tiempo con Él. Si nuestra meta es ser como Jesús, eso implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús. También podemos apuntar y decir que un discípulo obedece a Jesús. Un resultado de pasar tiempo con Jesús y sujetarnos a Él será obedecerlo. A medida que crecemos en el amor a Jesús, seguramente vamos a querer hacer lo que Él demanda de nosotros, como está en el libro de Juan 14, 15. Desearemos obedecer no solamente porque Él nos lo pide, sino también porque confiamos que Él sabe cómo ordenar nuestras vidas mejor que nosotros. Esto implica conocer lo que la Biblia demanda de nosotros y ponerlo en práctica. Cuando no obedecemos, nos arrepentimos y volvemos una vez más al mensaje del Evangelio, encontrando gracia para seguir adelante. Esto es un elemento importante en la Gran Comisión. Si cuando hacemos discípulos solo los llevamos a la conversión y a tener un tiempo devocional diario, no estamos cumpliendo con nuestra tarea. La Gran Comisión en Mateo 28 nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Los discípulos son como Jesús. Este es un punto muy importante. Esta es la meta a la que el Espíritu Santo nos está llevando. Romanos 8:29 nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Colosenses 3:10 nos explica cómo estamos siendo renovados a esa imagen.
Cuando hacemos discípulos, por tanto, anhelamos ver a personas siendo conformadas más y más a la imagen de Cristo. Nuestra tarea es ver a más personas viviendo como Jesús viviría en su trabajo, en el colegio, en su ciudad. Esto nos recuerda que la tarea de ser discípulos es una de las maneras en las que más claramente somos nosotros también discípulos, porque Cristo mismo hizo discípulos. Viendo su ministerio, podemos aprender a hacer lo que Él hizo. La única diferencia es que nosotros no hacemos discípulos de nosotros, hacemos discípulos de Jesús. Por tanto, a medida que haces tú discípulos, deberías considerar que un discípulo es alguien que cree en Jesús, que crece en Jesús y que obedece a Jesús para ser como Él es.